Buenas noches, mi nombre es Diego Fernando León Gutiérrez, estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Industrial de la Universidad Militar Nueva Granada. En este video vamos a darle solución al tercer punto del tercer taller de planeación y control de la producción. Tenemos un ejercicio de MRP, planeación de requerimiento de materiales, el cual nos dice que un producto se compone de partes y subpartes. El producto final se compone de 2 partes B y 3 partes C. La parte B se compone de 2 subpartes D y la parte C se compone de 4 subpartes D y una subparte E. La subparte D se compone de una subparte F y la subparte E se compone de 2 subpartes F. En la siguiente tabla, pues la partida de estos ejercicios son el archivo maestro de materiales y la lista de materiales que viene en forma de árbol. El archivo pues nos clasifica como por cada elemento que hay que producir, las condiciones de tiempo de espera, disponibilidad, recepción programada, tamaño del lote, stock de seguridad. Y en materiales como empezando por el producto que se va a producir, que sería la cuánto se requieren de B para producir A, lo mismo que C para producir B que se requiere, dos equipos de D, 2 elementos y así con todos, ¿sí? Como la configuración. Entonces, para empezar, vamos a empezar con las tablas del elemento A, que es el superior. Entonces, pues, el ejercicio tiene una lista en un periodo de 9 periodos tiene, no un periodo de 9, sino 9 periodos. Y con la demanda que nos registra acá, vamos a colocarla donde dice el requerimiento bruto del primer ejercicio. Vamos a complementar esta tablita, la tabla A, con los datos que tenemos en el archivo maestro materiales. Nos dice que para la tiene un tiempo de espera de 2 semanas, de 2 periodos, una disponibilidad de 150, y dice que en el periodo cuarto tiene 100. Sería 100 en la recepción planeada y 100 en el quinto periodo. 100 en el quinto periodo. Nos dice que el tamaño del lote es 1 y que el stock de seguridad es 20. Entonces, proyección de disponibilidad, partimos de 150. Para la primera semana sería igual a la semana anterior, de lo que partimos 150. Para la segunda semana, la siguiente semana, sería igual a 150 menos el requerimiento bruto. Ya nos da 50. Para la tercera semana, ya nos da que necesitamos requerimientos netos. Entonces vamos a darle que es igual a la proyección de disponibilidad de la semana anterior más la liberación planificada del pedido, que es de un tiempo de 2 semanas, más el requerimiento, la recepción planeada, menos el requerimiento bruto. Y enter. Y vamos a arrastrar los datos. Pero para los requerimientos netos le vamos a dar un condicional, que sería el condicional sí. Y dice que si la proyección de la semana anterior más la recepción planeada menos el requerimiento bruto es mayor o igual al stock de seguridad, que sería 20, entonces llega a ser 0. Si no, sería 20 menos estos datos de acá, y se arrastran los datos. Acá quiere decir que para la tercera semana necesitamos requerimientos netos de 70, 2 semanas anteriores.
Así que para la cuarta semana necesitamos requerimientos netos de 100. Es como el tamaño del lote es de 1, entonces se piden 100. Para la siguiente, la quinta semana, necesitamos un requerimiento de 200. Para la sexta, necesitamos 100. Para la quinta, 200. Para la sexta, 400. Y para la séptima, 100. Listo. Una vez terminemos la primera tabla, pasamos a la tabla del elemento B. El requerimiento bruto de la tabla del elemento B, como nos muestra la lista de materiales, dice que son 2 veces 2 elementos de B para producir un elemento de A. Entonces sería igual a 2 por la liberación planificada de A. Y arrastramos. Listo. Vamos al archivo maestro de materiales. El elemento B tiene tiempo de espera 1, disponibilidad 200, recepción programada 0, tamaño del lote 150 y no tiene stock de seguridad. Entonces vamos a poner la disponibilidad 200. En la semana 1 sería igual a la disponibilidad menos el requerimiento bruto. Sigue dando 60, todavía no necesitamos. Aquí para la segunda semana arrastramos, ahí ya necesitamos un requerimiento neto, entonces va a ser igual a la semana anterior más, como es de una semana tiempo de espera, más la recepción planeada menos el requerimiento bruto. Y enter, y arrastramos. Y acá colocamos el condicional, es igual a así. La disponibilidad de la semana anterior más el requerimiento, la recepción planeada menos el requerimiento bruto. Mayor, igual, como no hay estos de seguridad, sería 0. Pero entonces si nos da 0, colocamos otro valor absoluto de este valor. Y cerramos. Y arrastramos. Y empezamos a... Como en la segunda semana necesitamos un requerimiento neto, entonces liberamos de la semana anterior el tamaño del lote. 140 necesita un lote. De la tercera semana que necesita un requerimiento neto de 390, entonces serían 3 lotes, 450. De la cuarta semana 140, entonces sería un lote. De la quinta semana 390 sería 3 lotes. De la sexta semana serían 2, 4, 5 lotes, 750. De la séptima semana requieren 190, entonces serían 2 lotes. Y ya no se requiere más esa semana. Pasamos a el elemento C. El elemento C nos dice que son 3 elementos de A. Entonces el requerimiento bruto va a ser igual a 3 por la liberación planificada de A.
y arrastramos. Empezamos a llenar el resto de la tabla con los datos que nos da el archivo maestro de materiales. Nos dice que la disponibilidad S es 300. Y nos dice que tiene una recepción planeada de 100 en el periodo 2 y de 100 en el periodo 4. Listo. Entonces esta semana va a ser igual a la disponibilidad menos el requerimiento bruto. Nos sigue dando positivo. Entonces vamos a arrastrar acá y vamos a hacer lo mismo, que es igual a la semana anterior, la disponibilidad más la liberación planificada de una semana anterior más la recepción planeada menos el requerimiento bruto. Y vamos a arrastrar este valor. Los requerimientos netos serían igual al condicional de la disponibilidad de la semana anterior más la recepción planeada menos el requerimiento bruto, mayor o igual, como no tiene estos de seguridad, 0, queda 0, sería el valor absoluto de este valor. Y enter. Y arrastramos. El tamaño del lote es 1, entonces para la primera semana vamos a tener un requerimiento de 110. Para la segunda semana, la tercera semana 600. En la cuarta semana 200. En la quinta semana 600. En la sexta semana 1200. 300. Y no vamos a requerir más para el elemento C. El elemento D, si vemos la lista de materia del árbol, D dice que se requiere 2 de B más 4 de C. Entonces sería igual a 2 de B. El requerimiento bruto sería igual a 2 por B por la liberación planificada de B. Más 4 por C. C sería acá. Cerramos y enter. Y arrastramos. Seguimos llenando la tabla con los datos del archivo maestro materiales. El archivo maestro materiales nos dice que tiene una disponibilidad de 1000. Disponibilidad de 1000. Y no tiene recepción programada, tiene un tamaño de lote de 120 y no tiene estado de seguridad. Entonces los 1000 sería igual aquí a la semana anterior menos requerimiento bruto. Enter. Seguir necesitando, seguimos pasando acá. Este sería igual a la proyección de la disponibilidad de la semana anterior más de, sería la liberación planificada de una semana anterior más la recepción planeada menos el requerimiento bruto. Como es
Bueno, continuando con el ejercicio, la aplicación con la que estaba grabando solo me permite 15 minutos en la versión gratuita. Entonces, continuando, bueno, acá arrastramos y para los requerimientos netos le damos el condicional si la disponibilidad de la semana anterior más la recepción planeada menos el requerimiento bruto es mayor o igual a 0 porque no hay stock. Entonces pone que el valor absoluto de este valor y arrastramos. Entonces sí que necesitamos un requerimiento de 3040 dividido en el tamaño del lote 120, o sea 25.3 sería 120 por 26, 3120. A la semana 3 nos pide un requerimiento neto de 1020 dividido en 120, 8.5 sería 9, 1020 por 9, 1080. Semana anterior 1080. Cuarta semana 3240 dividido en 120 da 27, o sea que serían exactos 3240. La siguiente 6300 dividido en 120 serían 53, 53 por 120, 6360. Enter. La siguiente es 1740 dividido en 120 sería 15 por 120, 1800. Y enter, y ya no requerimos más. Para la siguiente tabla, que es el elemento E, vamos a mirar en la lista de materiales. El elemento E dice que es 1 por C. Entonces vamos al elemento D y es igual a 1 por ese requerimiento por la liberación planificada de C. Enter. Y arrastramos. Seguimos llenando la tabla con los datos del archivo maestro. Estamos en el elemento E. Dice que una disponibilidad de 1000 no tiene recepción programada. Tamaño del lote es 1 y el stock es 0. Entonces este es igual al anterior menos el requerimiento bruto. Y este es igual al anterior menos el requerimiento bruto. Y así vamos a pasarlo. Todavía no necesitamos. Acá sí necesitamos. Entonces este va a ser igual a este más la liberación planificada de 3 semanas antes. 1, 2 y 3 semanas antes. Más la recepción planeada menos el requerimiento bruto. Y arrastramos. El requerimiento neto va a ser el condicional si de la disponibilidad anterior más la recepción planeada menos el requerimiento bruto si es mayor o igual. Esto no tenemos 0 de el valor absoluto
corregimos, se da igual a el condicional, ¿sí? El anterior más la recepción planeada menos el requerimiento bruto que sea mayor o igual a 0, como es 0, entonces el valor absoluto de este mismo valor. Entonces, y cerramos y arrastramos. ¿Quedó bien? No nos quedó mal. Nos quedó mal. Lo volvemos a hacer. Esto quedó mal. Otra vez, que sea igual al condicional si el anterior sea igual al condicional si el anterior más este menos el requerimiento bruto si es mayor o igual a 0, y como es 0 ponemos el valor absoluto de este valor. Control C, control V, cerramos, le damos enter. Ahora sí arrastramos. Bueno, en este caso, como el tamaño del lote es 1, entonces dice que 3 semanas antes de la semana 4, 1, 2, 3, le damos 510, que es el requerimiento que necesitamos. En el siguiente le damos 1200, en el siguiente le damos 300 y ahí terminamos con el elemento E. Pasamos a la tabla del elemento F. El elemento F, viendo la lista de materiales, es 1 de D y 2 de E. Entonces sería igual, el requerimiento bruto sería igual a 1 de D de la liberación planificada de D, cancelar, 1 de D, cerramos, ahora sí cerramos, más 2 de E. Dos por E. Y cerramos. Y arrastramos ese valor. Llenamos el resto de la tabla con los datos que tenemos en el archivo maestro. Pues nos dice que la disponibilidad es 0. Nos pide que tiempo de espera, pues no tiene ni tiempo de espera, no tiene recepción de programación, el tamaño del lote es 1. Entonces, como este es igual a este menos este, nos va a dar negativo. Entonces, este va a ser igual el requerimiento neto de 4140. Y este va a ser igual a este más este menos este
más tiempo de espera como una semana sería ahí mismo. Y arrastramos. Entonces el tiempo de espera va a ser con el condicional si requerimiento neto del anterior más la restricción planeada menos el requerimiento bruto si es mayor o igual a 0, y como es 0, entonces el valor absoluto de este valor. Ahora sí. Valor absoluto. Ahora sí. De este valor. Y cerramos con Enter. Lo arrastramos. Entonces el requerimiento, como es el lote es 1, 4140, 3480, 3840, 6360, 1800 y terminamos. Con esta última tabla le damos finalidad al ejercicio del tercer punto, del tercer taller. Entonces, a la planeación del requerimiento de materiales. Ya en el archivo van a ir las observaciones del análisis de cada tabla. Muchísimas gracias. Buenas noches. En este día voy a presentar un ejercicio sobre las reglas de decisiones. En este aspecto me corresponde un punto en el cual dan una tabla con unos valores de trabajo, fecha de entrega, duración en hora y costo diario. De acuerdo a esto dan el enunciado que dice en qué secuencia se clasifican los trabajos de acuerdo a las reglas de decisiones. Las reglas de decisiones denominada FS, EDD, SPT, LPT, TSPT, LS y COVERS. La FS la regla de prioridad son primeras entradas, primeras salidas. La regla EDD, fechas de entrega más próximas. SPT, tiempo de procesamiento más cobro. En la LPT, tiempo de proceso más largo. En la TSPT, tiempo de proceso más corto interrumpido. La LSM, que se encarga menor holgura. Y cover, costo sobre tiempo. Bueno, iniciamos con la FCC. Dice que iniciamos normalmente en el trabajo con el objetivo de determinarlo con la puntualidad posible. Así debemos ejecutar el análisis del tiempo, terminación general, que es tiempo de flujo, en sumando en secuencias, siendo esta tiempo de flujo, que es que aquí, siendo esta forma cómo conocer el tiempo total que se obtiene una producción. También es necesario conocer el plazo que tenemos partiendo de la fecha de calendario, que estuvo arriba, hacer reconocimiento de que cada proceso cuente con el tiempo que requiera, que es el plazo en días, ¿ya? Entonces, aquí sacamos el tiempo en flujo, que el tiempo de flujo, aquí se coloca el mismo valor, pero cuando vamos a la segunda casilla, el primer valor lo sumamos con el segundo valor de la duración.
y así sucesivamente, hasta obtener el valor total. En el plazo en días, este plazo en días se saca de acuerdo a la fecha de entrega menos la fecha inicial de llegada. Ahí vamos sacando valores por valor cada uno. Hacer reconocimiento de que cada proceso cuente con el tiempo que requiera en el plazo, como lo decía ahorita. Presencia de atraso, de retardo, presencia de atraso de retardos que están aquí. Y por último, verificar si hay costos, que son estos. Entonces, el tiempo de flujo, como lo vemos aquí, se hace una operación de la fecha inicial menos la fecha final, como aquí lo vemos. Entonces, la fecha inicial la tomamos por el tiempo de flujo y la fecha final la tomamos por el plazo. De acuerdo a esto, nos van dando los valores. Aquí dan unos valores negativos y unos positivos. También seguimos con la fecha final menos la fecha inicial, el cual nos da unos valores positivos y otros negativos, como lo vemos aquí respectivamente. También sacamos una prueba de lógica, que la prueba de lógica se da con esta fórmula, el cual se resta el tiempo de flujo menos el plazo, más que da mayor o igual a 0 en ambas partes, para así ir obteniendo la prueba de lógica. El costo por retardo. Aquí tenemos el costo por retardo, que es el tiempo que se gasta y genera gastos, el cual se saca entre el costo diario por la prueba lógica. Y ahí nos va dando si van teniendo, cuando sale el valor por 0, dan ganancia. Pero ya acá en otros valores nos va dando aquí sobrecosto. En este caso dio un sobrecosto de 3.750. Bueno, continuando, tenemos el análisis general de método, que con este análisis sacamos todos los promedios, tiempo promedio, tiempo resultado de promedio, el retardo, trabajo atrasado, costo total que es este mismo, que nos dio el total aquí en el costo de retardo. ¿Cómo se saca el tiempo promedio? Es todo el valor total y lo dividimos entre los 5 valores sacados en el tiempo de flujo, el cual nos da el valor en días. El valor en días, 57,6 días. Tiempo resultado promedio, como lo vemos aquí, se saca en el total de la prueba lógica y se divide entre los 5 valores, que nos dan días 7,4. Los retardos, aquí tenemos mediante esta fórmula igual más que se suman todos los valores de la prueba lógica, el cual nos da un valor en días de 19 días retardo. Trabajos atrasados. El trabajo atrasado lo sacamos contra esta fórmula contra sí, el cual son también con la prueba, los valores de la prueba lógica, del cual se suman y da el valor, menor, tiene que ser menor o mayor que 0. Mayor que 0, para que se vea los trabajos atrasados, que en este ejercicio fueron 3 retrasos de trabajo. Seguimos en el EIDD. Iniciamos
para ubicar el trabajo que posee menor duración, plazo en días. Se comienza de menor a mayor, analizando datos necesarios. El tiempo de flujo total se verifican, aquí analizamos los datos necesarios como el tiempo de flujo total, que es este, aquí como lo podemos ver, y que también lo sumamos, todos estos valores se suman, el cual nos da el resultado de 274. Se verifican los atrasos, que son estos que están acá, y el costo por retraso, por retardo, como le llamamos. También se sacan los valores como fueron inicialmente en el ejercicio anterior. En el ejercicio anterior también se sacan los plazos por días, los tiempos de flujo, que es la fecha inicial menos la fecha final. Ahí van dando los valores, vean que dan uno positivo y uno negativo, al invertir los procedimientos, dan los positivos arriba y los negativos abajo, como podemos ver aquí. La prueba lógica, que lo damos mediante esta fórmula, y los costos por retardo. Los costos por retardo, como observamos aquí en la fórmula, que da el mismo valor que dio el primero. Y como anteriormente vimos, este ejercicio tiene que ver con que dan los mismos valores, y este se encarga de fecha de entrega más próxima. Fecha de entrega más próxima, porque el primero fue primeras de entrada y primeras salidas. También tiene un análisis general del método aplicado, como fue anteriormente expuesto, que es el total del tiempo de flujo dividido entre los 5 valores y da en días, 54.8. Tiempo de resultado promedio, que es igual a la prueba lógica, dividido entre los 5 valores analizados, que da en días, 7,4. Los retardos, como ya sabemos, la suma de todas las pruebas lógicas, que da en días, 19 días de retardo. También los trabajos atrasados, como lo pudimos ver y analizar, como hemos venido viendo en la fórmula, el cual nos da 3 retrasos. Y el costo total es el total de todos los costos retardados, que como les dije, hay dos ganancias y 3 pérdidas. El SPT, que es el tiempo de procesamiento más corto, allí se desarrolla con ordenar de menor a mayor el tiempo de proceso. Duración de trabajo, organizamos e iniciar a sacar los valores del tiempo de flujo. El tiempo de flujo. Aquí tenemos los valores de trabajo que vienen en forma ascendente. Aquí tenemos los costos diarios, fecha inicial de llegada, la duración en horas y el tiempo de flujo, que es el que hallamos. El inicial queda lo mismo, y entonces el inicial, el segundo valor es el inicial, el de arriba por el de al lado del segundo puesto, como se ve aquí en la fórmula. Se suman en totalidad 198. Se saca la fecha de entrega, que son en días, el cual se saca el plazo en días, que es la fecha de entrega menos
la fecha inicial de llegada, el cual nos da los plazos en días, así sucesivamente. El tiempo de flujo, como veníamos haciéndolo, que es la fecha inicial menos la fecha final, y nos dan unos valores o negativos, uno solo positivo. La fecha final menos la fecha inicial, el cual nos da unos valores positivos y uno negativo. La prueba lógica, lo mismo como veníamos haciendo la fórmula anterior, y el cual nos da unos valores 0, 0, 0, 0. Y se suma en total, que nos da el último valor positivo, que es de 34. A los costos por retardo, como los vemos aquí, el cual se saca la prueba lógica por el costo, diario, como lo vemos ahí. Se hace el análisis general de método aplicado, el cual se aplica, te coge el valor total del tiempo de flujo sumado entre los 5 valores que existen aquí que se les calculó. En días da 39,6 días. El tiempo de resultado es todos los resultados de la suma de los valores de la prueba lógica entre los 5 valores, porque son 5 valores que se hallaron, da en 6,8 días. En retardo se suman todas las pruebas lógicas y en retardo nos da los días, que son de 34. Los trabajos retrasados, como veníamos haciendo, se cuentan y el cual dan mayor a 0, que es un retardo de trabajo, y el costo total es 3.400. En este caso cambió el valor disminuyendo.